Un mensajero sideral. La vida de Galileo Galilei. Galileo Galilei, un nombre sinónimo de revolución científica, vivió una vida tan cautivadora como los cuerpos celestes que estudió. Su legado perdura, no solo en los libros de historia, sino también en la forma en que entendemos el universo hoy en día. Nacido en Pisa, Italia, en 1564, el viaje de Galileo fue uno de descubrimientos innovadores y una búsqueda incesante de la verdad. Desde una edad temprana, mostró una curiosidad insaciable que lo llevó a cuestionar las creencias establecidas de su tiempo. Desde su temprana fascinación por las matemáticas hasta sus asombrosas observaciones astronómicas, la vida de Galileo fue un testimonio del poder de la curiosidad y el espíritu indomable de la investigación científica. Su habilidad para combinar teoría y práctica lo distinguió de sus contemporáneos. Su historia es un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento a menudo tiene un precio, pero la búsqueda de la comprensión de nuestro universo es un viaje que vale la pena emprender. Galileo no solo hizo descubrimientos, sino que también cambió la forma en que pensamos sobre la ciencia y el conocimiento. La vida de Galileo estuvo marcada tanto por la celebración como por la lucha. Fue aclamado por sus logros, pero también enfrentó una feroz oposición de aquellos que se sentían amenazados por sus ideas revolucionarias. Experimentó la alegría del descubrimiento científico, desentrañando los misterios del cosmos con sus ingeniosos inventos. Sus observaciones de las lunas de Júpiter y las fases de Venus proporcionaron pruebas cruciales para la teoría heliocéntrica. Sin embargo, también se enfrentó al desprecio de aquellos que se aferraban a creencias anticuadas, soportando finalmente la persecución por atreverse a desafiar el orden establecido. Su juicio y condena por la Inquisición son recordatorios de los peligros que enfrentan aquellos que desafían el status quo. El compromiso inquebrantable de Galileo con sus observaciones, incluso frente a la adversidad, consolidó su lugar como pionero de la ciencia moderna. Su capacidad para registrar meticulosamente sus hallazgos y defenderlos con pasión fue fundamental para su legado. Su historia continúa inspirando a generaciones de científicos y astrónomos por igual. Las lecciones que dejó sobre la importancia de la observación y la evidencia siguen siendo relevantes hoy en día. El legado de Galileo se extiende mucho más allá de sus descubrimientos innovadores. Sus instrumentos y manuscritos son testigos de una mente brillante y una dedicación inquebrantable a la ciencia. Desafió la forma misma en que percibimos nuestro lugar en el universo, cambiando la comprensión de la humanidad de nuestro vecindario cósmico de un modelo centrado en la Tierra a uno centrado en el Sol. Este cambio de paradigma fue uno de los más significativos en la historia de la ciencia. Su dedicación inquebrantable a la evidencia científica, incluso cuando contradecía creencias arraigadas, sentó un poderoso precedente para las futuras generaciones de pensadores. Galileo demostró que la verdad científica debe prevalecer sobre la tradición y la autoridad. La vida de Galileo sirve como un faro, iluminando la importancia del pensamiento crítico, la observación y el coraje para desafiar el status quo en la búsqueda del conocimiento. Su legado perdura, recordándonos que la curiosidad y la valentía son esenciales para el avance de la humanidad. Los primeros años de una mente revolucionaria. El viaje de Galileo comenzó en Pisa, una ciudad llena de historia y famosa por su icónica torre inclinada. Esta ciudad no solo fue su lugar de nacimiento, sino también el escenario de sus primeras observaciones y reflexiones que más tarde revolucionarían el mundo de la ciencia. Nacido en una familia de medios modestos, la educación temprana de Galileo fue moldeada por su padre, Vincenzo Galilei, músico y compositor. Vincenzo no solo le enseñó música, sino que también le inculcó una mentalidad inquisitiva y un amor por el conocimiento. Vincenzo inculcó en su hijo el amor por el aprendizaje y una gran capacidad de observación, rasgos que le servirían a Galileo a lo largo de su vida. Desde una edad temprana, Galileo mostró una fascinación por el mundo natural, observando cuidadosamente su entorno. Aunque inicialmente se dirigió hacia una carrera en medicina, la verdadera pasión de Galileo residía en las matemáticas y la filosofía natural, temas que despertaron su curiosidad y lo encaminaron hacia la exploración científica. Pasaba horas estudiando textos matemáticos y filosóficos, buscando respuestas a preguntas que otros ni siquiera se atrevían a formular. En 1581, Galileo se matriculó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina,
según los deseos de su padre. Sin embargo, la atmósfera académica de la universidad y el acceso a una vasta biblioteca de textos antiguos encendieron aún más su pasión por las matemáticas y la física. Sin embargo, su interés por las matemáticas y la física pronto eclipsó sus estudios de medicina. Galileo se encontró cada vez más atraído por los problemas matemáticos y las teorías físicas, dedicando más tiempo a estos estudios que a sus cursos de medicina. Se sumergió en las obras de antiguos matemáticos y filósofos griegos, en particular Euclides y Arquímedes, quienes se convertirían en importantes influencias en su pensamiento. Estas obras no solo le proporcionaron una base sólida en matemáticas, sino que también le inspiraron a cuestionar y explorar más allá de lo conocido. Fue durante este tiempo que Galileo comenzó a cuestionar las opiniones aristotélicas aceptadas sobre el movimiento y la física, semillas de duda que luego florecerían en descubrimientos innovadores. Su capacidad para desafiar el pensamiento convencional sería una de sus mayores fortalezas. Un momento crucial en la vida temprana de Galileo ocurrió mientras observaba una lámpara oscilante en la Catedral de Pisa. Este simple acto de observación se convertiría en una piedra angular de su futura carrera científica. Intrigado por la regularidad de su movimiento, usó su pulso para cronometrar las oscilaciones, descubriendo que el tiempo que tardaba la lámpara en completar una oscilación permanecía constante, independientemente del tamaño del arco. Este descubrimiento fue revolucionario y sentó las bases para el desarrollo del reloj de péndulo. Esta observación, más tarde conocida como el principio del isocronismo del péndulo, marcó la primera incursión de Galileo en el ámbito de la física experimental y sentó las bases para sus futuros estudios sobre el movimiento y la mecánica. Galileo comenzó a documentar meticulosamente sus observaciones, un hábito que mantendría a lo largo de su vida. A pesar de su creciente interés en las matemáticas y la física, Galileo se vio obligado a abandonar la Universidad de Pisa en 1585 sin obtener un título debido a limitaciones financieras. Esta fue una época difícil para él, pero no dejó que las circunstancias lo desanimaran. Sin desanimarse, continuó sus estudios de forma independiente, manteniéndose dando clases particulares de matemáticas. Su dedicación y pasión por el conocimiento no disminuyeron y continuó explorando y aprendiendo por su cuenta. Su reputación como pensador brillante y matemático experto creció, lo que finalmente le valió un puesto de profesor en la Universidad de Pisa en 1589. Este fue un reconocimiento significativo de su talento y dedicación. Esto marcó el comienzo de la carrera formal de Galileo como científico y preparó el escenario para sus descubrimientos innovadores que desafiarían los cimientos mismos del mundo científico. Su tiempo en la Universidad de Pisa fue solo el comienzo de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento y la verdad. El vaivén del péndulo. Una revelación en movimiento. La lámpara oscilante en la Catedral de Pisa despertó una curiosidad en Galileo que lo llevaría a un descubrimiento fundamental en el ámbito de la física. En ese momento, Galileo no sabía que esta simple observación cambiaría para siempre nuestra comprensión del movimiento. Intrigado por el movimiento rítmico del péndulo, Galileo realizó una serie de experimentos para comprender los factores que influían en su oscilación. Estos experimentos no solo fueron meticulosos, sino también innovadores para su época. A través de la observación meticulosa y la medición cuidadosa, descubrió que el tiempo que tardaba un péndulo en completar una oscilación completa, su período, era independiente del arco o la amplitud de la oscilación. Este hallazgo fue revolucionario y contradecía las creencias científicas de su tiempo. Esto significaba que un péndulo tardaría la misma cantidad de tiempo en oscilar de un lado a otro, independientemente de cuán lejos se desplazara inicialmente. La constancia del período del péndulo fue una revelación que desafió las teorías existentes. Este descubrimiento, conocido como el isocronismo del péndulo, desafió la visión aristotélica predominante de que los objetos más pesados caen más rápido que los más ligeros. Galileo demostró que el peso no afectaba el período de oscilación. Según Aristóteles, una pesa de péndulo más pesada debería haber caído más rápido y, por lo tanto, completado su oscilación en menos tiempo. Sin embargo, Galileo probó que esto no era cierto. Sin embargo, los experimentos de Galileo demostraron que el período de oscilación de un péndulo estaba determinado principalmente por su longitud, no por el peso de la pesa.
Esta observación fue crucial para el desarrollo de la física moderna. Esta observación innovadora sentó las bases para nuestra comprensión del movimiento armónico simple, un concepto fundamental en física que describe el movimiento repetitivo de ida y vuelta de muchos sistemas, desde resortes hasta ondas sonoras. La precisión de sus observaciones permitió avances significativos en diversas áreas científicas. Las implicaciones del descubrimiento del péndulo de Galileo se extendieron más allá del ámbito de la física. Su trabajo inspiró a generaciones de científicos e ingenieros. Reconoció las posibles aplicaciones prácticas de este principio, particularmente en la medición del tiempo. Galileo vio el potencial de su descubrimiento para revolucionar la tecnología de su época. Galileo se dio cuenta de que la regularidad de la oscilación de un péndulo podía aprovecharse para crear un reloj más preciso que los relojes de agua y los relojes de sol comunes en su época. Esta idea fue un precursor de los relojes modernos. Esta idea inspiraría más tarde el desarrollo del reloj de péndulo, una invención revolucionaria que mejoró significativamente la precisión de la medición del tiempo y tuvo un profundo impacto en la navegación, la astronomía y la vida cotidiana. Los relojes de péndulo se convirtieron en una herramienta esencial para la exploración y el comercio. El vaivén del péndulo, un fenómeno aparentemente simple, le reveló a Galileo el poder de la observación cuidadosa y la experimentación para desentrañar los misterios del mundo natural. Su enfoque meticuloso y su curiosidad insaciable fueron clave para sus descubrimientos. Su descubrimiento no solo desafió el dogma científico establecido, sino que también allanó el camino para futuros avances en física e ingeniería. Galileo sentó las bases para la ciencia moderna. La historia del péndulo de Galileo sirve como testimonio de la interconexión entre la investigación científica y la innovación tecnológica, donde una simple observación puede desencadenar una cadena de descubrimientos con implicaciones de gran alcance. Su legado perdura en la tecnología moderna y en la forma en que entendemos el mundo.